Problema número 1. El tema es una miscelánea acerca de todos los puntos de fracciones. Tiene también numeración. Tiene 4 operaciones. Porcentaje. Y vamos a ver acá. El primer problema me dice así. A ver, ¿qué dice el primer problema? A ver. Vamos a ver acá. El primer problema dice lo siguiente. Me dice de un grupo de postulantes de una academia ingresan a la universidad 3/4 de lo que no ingresan. ¿Qué fracción de los postulantes ingresa? A ver, interpretemos. De un grupo de postulantes de una academia ingresan a la universidad 3/4 de los que no ingresan. ¿Qué fracción de postulantes ingresan? Cuando yo tengo eso, cuando digo ingresan de lo que no ingresan, al toque colocaba qué cosa, la rayita. ¿Sí o no? Entonces yo digo, mira, ve, observa, aquí están todos los postulantes. ¿Está bien o no? Hay un grupo que ingresó y un grupo que no ingresó. Pero según el problema dice, ¿ingresan cuánto? 3/4 de qué? De los que no ingresan. Y cuando yo tengo algo así, siempre que busco, dilo, la K, la constante K. O sea, manje, yo digo qué cosa, ingresan es, no ingresan, busco una relación, es como 3 es a 4. Entonces, ¿como cuántos ingresaron? Como 3K. ¿Como cuántos no ingresaron? Medianos 4K. Por lo tanto, ingresaron 3K y no ingresaron 4K. ¿Cuántos postulantes había? Si sumo los que ingresaron más los que no ingresaron, me saldría la cantidad de postulantes. ¿Y cuánto sería todo eso? 7K. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿No? Pero la pregunta es acá, ¿cuál es la pregunta? Dice, ¿qué fracción? ¿Tú sabes qué fracción? No. Entonces, X. ¿Qué fracción de? ¿Qué significa la palabra de? Multiplicación. Dice, ¿qué fracción de los postulantes? ¿Cuántos son los postulantes? 7K. ¿Me entendieron o no? ¿Qué fracción de los postulantes ingresa? ¿Cuántos ingresan? 3K. Oye, ¿me entendieron o no? Digo, ya. ¿Y X cuánto vale? 3 séptimos. No sé si entendieron. Sí o no sí. Siempre que tenga ese problema lo voy a trabajar así. Y van a ver qué problema va a salir rápido. ¿Me entendieron o no? Siguiente problema. Calcular la suma de dos números consecutivos. ¿Cómo son los números consecutivos? O sea, si el primer número que yo he pensado es X, ¿quién sería el número que le sigue? El mismo número más 1. Por eso puse X más 1. ¿Hasta ahí de acuerdo o no? Oye, ahora me dicen calcular la suma de dos números consecutivos tales que el menor excede en 8 a los 5/8 del mayor. La palabra excede, ¿qué me está mandando? A restar. Entonces me está diciendo acá, tales que cosa, que el menor excede en 8 a 5/8 del mayor. O sea que hay una resta. ¿Está bien? Entonces el menor, ¿quién es el menor? X. Pero excede en, la palabra en, ¿qué significa? Igual. En es son tanto como o, significan igual a. Entonces dice, el menor excede en 8. ¿A quién excede? ¿Al mayor? No. A 5/8 del mayor. ¿Eso es lo que dice o no? Sí. A 5/8 de qué? Del mayor. De X más 1. Oye, ¿me entendieron? Bueno. Ahora, ¿qué hago yo? No me hago problema. ¿Te acuerdas eso que te decía, ya, le pongo, le saco, o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Como acá es 8, el denominador, entonces acá le meto 8 y ya, se lo saco. ¿Hasta entendieron? ¿Cómo son estos dos? Homogéneos. Si son homogéneos, entonces se coloca el mismo denominador. ¿Y los numeradores se efectúan? 8x. Correcto, sería 8x menos 5x. 5x menos 5. Menos. Sí, Porque menos 5. menos, más por menos, menos, más Menos por 5. menos, menos. Y esta nota me quedó 8.
Ahora ocho, algo ya fue. Se van. ¿Cuánto quedó? 3x más qué, menos 5. Y este 8 que está acá dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Multiplicando. ¿Cuánto quedó? 64. Bien. Este 5, ¿cómo pasa acá? Sumando. Entonces te pregunto. ¿Cuánto quedó? 3x es igual a ¿cuánto? A 69. Lúcete. 13. No, 23. Claro, cuidado papá, x vale 23. ¿Cuál es el problema? ¿Qué me preguntan a mí? Calcular la suma de los números. Oye, entonces, si el primero es 23, entonces lo que piden, ¿qué cosa es? La suma de estos dos. El primero es 23, el segundo, ¿cuánto vale? 24. Correcto, 24. Ahora lúcete. 47. 47. Pero ¿entendieron o no? ¿Entendieron? A ver, repasemos el problema. Me dicen a mí, oye, escúchame. Me dicen, calcular la suma de dos números consecutivos. ¿Cómo son los números? Consecutivos. Si uno es x, ¿cuánto vale el otro? X más 1. Bien, hasta ahí de acuerdo. Tal es que el menor excede en 8 a los 5 octavos del mayor. El menor, ¿quién es el menor? X. Él excede en 8. Excede significa resta. Entonces, x excede en, significa igual. En 8, ¿a quién? A 5 octavos de él. Entonces digo, x menos 5 octavos de él es igual a 8. Pero yo quiero que esto de acá, como el denominador es 8, ¿cómo sean estos dos? Si acá tengo x, sean homogéneos. Entonces yo digo, muy bien, lo quiero dividir entre 8. Si lo quiero dividir entre 8, lo divido a él entre 8, pero para eso a él lo multiplico por 8 para que no se altere. Entonces, ¿qué he formado? Fracción homogénea. ¿Y es más fácil o no? Se coloca el mismo denominador. ¿Y qué pasa con los numeradores? En este caso se van a restar. Digo, 8x, él multiplicó acá, ya. Multiplicó acá, ya. O sea, vino para acá así. Ya. Quedó menos 5x menos 5. ¿Cuánto quedó acá? 3x menos 5. Este 8 que está acá, ¿cómo pasa para acá? Multiplicando. Entonces, este 5, ¿cómo pasa para acá? Sumando. ¿Cuánto quedó? 69. 3x es igual a 69. Ya. 23. ¿23 quién es? El menor. Si 23 es el menor, ¿quién sería el mayor? 23 más 1 sería 24. Me piden la suma de los números. 23 más 24, ¿cuánto es? 47. Ya está repasado. ¿Me entiendes o no? ¿Está bien o no? Sí. Bien, ahora veamos acá la solución número 3. La diferencia entre los 2/3 de un número y su mitad. La diferencia. O sea, ¿qué me están pidiendo? Dígame, la resta. Me piden la diferencia. Entonces me están diciendo la diferencia, o sea, la resta. ¿La resta de quién? La diferencia entre 2/3 de un número y su mitad. Me están hablando del mismo número. Por eso yo digo, sea x el número. Entonces me da la diferencia de qué. ¿De qué? La diferencia entre los 2/3 de un número. O sea, 2/3 de qué? De un número. ¿Y con quién? ¿Con quién le voy a restar? Y su mitad. Cuando dicen y su mitad, ¿de quién se refiere? Del mismo número. Claro, de x medios. Dice la diferencia es, la palabra es, ¿qué significa? Igualdad. Ahora tú sabes, ¿aspita o no aspita? ¿Aspita o no? Si yo hago aspita, ¿cómo quedaría? Sería ya y ya. Grítalo rapidito. 4, grítalo. 3x. 4x menos, correcto. X sobre cuánto? Sobre 6 es igual a cuánto? A 6. Lúcete, ¿quién es el número? 6. Correcto, el número es igual a 36. ¿Pero qué me piden a mí? Hallar el número. Oye, ¿me entendieron? Creo que no es difícil el problema. Siguiente problema. Oye, entendamos acá el siguiente problema. Dice, un cilindro se encuentra lleno hasta los 5/6. ¿Está bien o no? O sea, ¿qué es el cilindro? Yo siempre que tengo estos problemas te digo, tenemos que alucinar, tenemos que crear el problema, tenemos que dibujarlo.
Todo esto es el cilindro. Su capacidad no sé cuánto es, por eso pongo X. ¿Pero está lleno todo? No. Está lleno solamente ¿cuánto? 5/6 de su capacidad. ¿Hasta ahí me entienden o no? Veamos. Me dice lo siguiente. Un cilindro se encuentra lleno hasta 5/6 de su capacidad. Se consume 3/8 de líquido. ¿Está bien o no? Dice, hallar la cantidad de la parte vacía del cilindro. La capacidad de la parte vacía del cilindro, te lo repito de nuevo. Un cilindro se encuentra lleno hasta sus 5/6. Se consume 3/8 de líquido, hallar la capacidad de la parte vacía del cilindro. ¿Me entienden o no? Entonces veamos acá. ¿Se consume cuánto? 5/6 de qué? ¿De qué? Léelo. ¿Del cilindro o de qué? De líquido. ¿Y cuál es el líquido? 5/6 de X o no. ¿Por qué, profe? Porque ese es lo que estaba lleno. ¿Cuánto estaba lleno el depósito? 5/6 de su capacidad. O sea que esto de acá es lo que llamamos el líquido. Este es el líquido que estaba lleno. ¿Me entienden o no? Pero ¿cuánto voy a consumir de acá? ¿De acá cuánto consumo? ¿Cuánto? 3/8, ¿sí o no? Consumos 3/8, porque dice acá, se consume 3/8 de líquido. Entonces mira, consumo 3/8, escucha, de 5/6 de X. Si consumo 3/8, ¿cuánto es lo que me queda? 8 menos 3, ¿cuánto es? 5. Correcto, bien. Para saber cuánto me queda, ¿qué hago yo? Simplemente cuánto le falta a él para hacer todo esto. Para saber cuánto le falta, solamente agarro al denominador, le resto el numerador. 8 menos 3, ¿cuánto es? 5. Entonces me queda 5/8 de 5/6 de X. Entonces te pregunto acá, ¿cuánto de líquido queda? ¿No es cierto? Lo que queda es 5 por 5, ¿cuánto es? 25, ¿qué cosa? Dilo, 6 por 48avos, ¿de qué? ¿De toda la capacidad o no? ¿Pero esa es la pregunta? No, eso es lo que me queda. Lo que me preguntan es ¿qué me preguntan? ¿Qué me preguntan? Hallar la capacidad de la parte vacía del cilindro. Oye, entonces, si esto es lo que queda con líquido, ¿cómo puedo saber cuál es la parte vacía? Entonces, lo que falta para llenar, o sea, lo vacío, sería igual a qué? Mira, nada más esto, de 48 le resto ¿con quién? Con 25. ¿Y cuánto me quedaría? 23/48avos. Esa es la cantidad que queda vacío, la capacidad que queda vacío. Oye, no sé si me entendieron el problema. ¿Difícil o fácil? ¿Recontra fácil o no? Bien. Nuevamente, pero entiendan esto. Yo tengo un depósito cuya capacidad es X. Y solamente con líquido, ¿cuánto tengo? 5/6 de su capacidad. ¿Consumo 3/8 de el cilindro o de líquido? ¿Y cuánto de líquido tengo? 5/6. Si consumo 5/6 si consumo 3/8 de esto, ¿está bien o no? ¿Cuánto me queda a mí? Simplemente 8 menos 3, ¿cuánto es? 5/8 de él mismo. Entonces, si esto es lo que me quedó, ¿cuánto faltaría para llenar el depósito? Lo que faltaría, simplemente agarro al denominador y le resto con el numerador. Entonces, ¿cuánto me quedaría eso? 23/48. Oye, ¿me entendieron esta parte? Nunca se olviden de esto. El todo para ti, ¿cuánto vale todo? Háblame, ¿el todo cuánto vale? El todo vale la unidad. Si yo vacío o saco, algo me debe de quedar o no. Habla. Si saco, por ejemplo, 2/5, ¿cuánto me queda? Entonces lo que hago es restar él con él. 5 menos 2, ¿cuánto es? 3/5. Oye, ¿me entendieron o no? ¿Me entienden? Eso es lo que hemos hecho.
Oye, entonces yo te pregunto, oye, si me queda 1/9 del depósito, ¿cuánto saqué? ¿Cuánto está vacío? Claro, simplemente lo que hago nuevamente, resto él con él, y lo que queda vacío es 8/9. Manja, esta nota de acá es lo que yo he alucinado anteriormente, es lo que tú sabes. Esta nota es lo que voy a poner acá, sabemos, aunque me miento yo, pero porque ustedes no saben nada, pero no importa, sabemos. ¿Está bien o no? ¿Algún problema hasta ahí? Para nada. Oye, veamos el siguiente problema. No, hay que ser realista, hay que ser realista. Pero ya, sigamos. Y está grabando todavía. Sigamos. Veamos, dice lo siguiente. ¿Se callan? Dice lo siguiente, oye, la tercera parte y la cuarta parte de una canasta de frutas son naranjas y manzanas. Me dice respectivamente, hallar el número total de frutas que contiene la canasta si la suma de naranjas y manzanas es 21. O sea que quiere decir entonces que si yo sumo las naranjas más las manzanas, esto me debe dar 21. ¿Está bien o no? Oye, pero de las frutas que tengo, me dicen qué cosa, ¿qué me dicen de acá? Me dicen que tengo de las frutas. Me dicen, oye, por favor. Miren acá, me dicen, la tercera parte y la cuarta parte de la canasta de frutas son naranjas y manzanas. O sea que quiere decir que las frutas son divisibles por cuánto, por 4, ¿y por cuánto? ¿Y por 3 o no? Porque dice la tercera parte y la cuarta parte. Entonces es divisible por 3. Porque a la cantidad de fruta le he dividido entre 4 y me sale una cierta cantidad de manzanas. Si lo divido entre 3 me sale una cierta cantidad de ¿qué? De naranjas, ¿no es cierto o no? Bien, ahora me dice, la tercera y la cuarta parte de una canasta de frutas son naranjas y manzanas. Vamos a ver, primero me hablan de naranja. ¿Cuántos son las naranjas? La tercera parte. Ahora te pregunto, ¿cuánto de fruta tengo yo? Si yo sé que la cantidad de fruta lo voy a dividir entre 3, ¿me entienden o no? Entonces digo, oye, la tercera parte de las frutas son naranjas. Y la cuarta parte de la fruta, ¿qué son? ¿Qué son? Manzanas. Entonces, ¿las frutas entre cuánto lo dividí? Entre 3, o sea, la fruta es divisible por 3. Y después, ¿entre cuánto dividí las frutas? Entre 4. Las frutas son divisibles por 4. ¿Me entendieron o no? Entonces, si un número es divisible por algo y por algo, propiedad, será divisible por el mínimo común múltiplo de estos dos números. ¿Y cuánto vale el mínimo de estos dos? 12. Entonces, ¿cuántas frutas tengo? 12. De los 12K, escucha, ¿esto cuánto vale? 12K. Te pregunto, ¿cuántos son naranjas? La tercera parte. ¿Cuánto es la tercera parte de 12? 4. ¿Cuánto? ¿4 qué? 4K. Oye, la cuarta parte de 12K, ¿cuánto es? 3 qué? 3K. ¿Hasta ahí me entendieron? Bueno. Bien. Ahora me dice, hallar el total de frutas que contiene la canasta si la suma de naranjas y manzanas es 21. Sumo las naranjas y las manzanas, ¿cuánto me debe dar? 21. ¿Pero cuántas naranjas tengo? 4. Correcto, entonces lo reemplazo, ¿sí o no? ¿Cuántas manzanas tengo? 3 ¿qué? 3K. ¿Y esto cuánto me da? 21. Grítalo, ¿todo cuánto vale? 7K es 21. Dime, ñañito, ¿cuánto vale K? 3. Pero me dicen eso, la cantidad total de frutas. ¿Y cuánto es la cantidad total de frutas? ¿Sería 12 o no? ¿Pero cuánto vale K? 3. Entonces lo reemplazo, digo, reemplazando el número de frutas, ¿cuánto sería? Sería 12 por 3. Lúcete, ¿cuánto me da esto? Y ese es todo. ¿Está bien? Nada más. Veamos, siguiente problema, por favor, escuchen acá. Te puedes sacar de un tanque 1600 litros de agua, el nivel de la misma descendió de 2/5 a 1/3.
¿Cuántos litros habrá que añadir para llenar el tanque? ¿Está bien o no? Entonces vamos a ver. Dice, después de sacar de un tanque 1600 litros de agua, dice que el nivel descendió de 2 quintos a 1/3. O sea, eso me da a entender que cuánto era la capacidad, no sé. ¿Cuánto había? ¿Cuánto había inicialmente? ¿2 qué? Habla. ¿2 qué? ¿2 qué? Dice, el nivel descendió de 2 quintos a 1/3. Quiere decir que había 2 quintos de ¿cuánto? 2 quintos de X. Y cuando saqué 1600, quedó ¿cuánto? ¿Cuánto sería cuando saqué 1600? ¿Cuánto quedó? ¿Quedó cuánto? 1/3. Correcto, quedó 1/3 de su capacidad. Es parecido al anterior. Ahora me están preguntando, ¿cuántos litros habrá que añadir para llenar el tanque? Te pregunto, esto de acá, ¿qué cosa es esto de acá? ¿Lo que me quedó o no? Habla. ¿Sí o no? Si esto es lo que me quedó, entonces, ¿cuánto le falta a 1/3 para hacer todo? Correcto. Entonces, lo que piden es ¿cuánto falta? O sea, me piden 2/3 de X. O sea, el truco para el problema sería hallar el valor de ¿qué? De X. ¿Cómo hallo X? Creo que el problema está que te lo dice ya. Si tú observas acá, escucha, hay varias maneras de hacerlo. Yo puedo decir, por ejemplo, lo que había es igual a lo que yo saco más lo que queda. ¿Sí o no? Lo que queda más lo que saco es lo que había o no. También lo que saco es igual a lo que había menos lo que me queda. O sea, hay varias maneras de plantearlo o no. Bueno, lo planteamos de la forma más simple. Entonces digo, muy bien. Digo, lo que había que era 2 quintos de X es igual a ¿qué? A lo que yo saqué, que es 1600 más ¿qué? Más lo que me quedó, que es 1/3 de X. Ahora, ñañito, mentalmente, ¿se acuerdan lo que hacíamos o no? Como acá es 3, ¿qué hago yo? Multiplico por 3 arriba y por 3 abajo. Y como acá es 5, ¿qué hago yo? Multiplico por 5 arriba y por 5 abajo. ¿Por qué lo hago? Para que sea homogéneo y el problema se haga más simple. Yo te digo, esto me quedó 6, esto me quedó ¿cuánto? 5 X. ¿Qué me conviene? ¿Que él pase para acá o que él pase para acá? Correcto, entonces digo 6 menos 5. ¿Me importa el denominador? No, porque simplemente se coloca el mismo denominador acá y simplemente quedó arriba X. Y todo es igual a 1600. Hasta ahí. ¿Cuánto vale X entonces? 16 por cuánto? Ah, no, 16 no, 1600 por cuánto, háblame, por 15. ¿Hasta ahí de acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo sería el problema? Simplemente esto es lo que me pide, por lo tanto, en vez de colocar él, voy a colocar esta cantidad. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería la respuesta entonces? Yo no me hago problema, sería 2/3 de cuánto. ¿De cuánto? De 1600 por cuánto. 1600 por cuánto, por 15. Si te das cuenta, yo digo acá ya quedó 5. 5 por 2, ¿cuánto es? 10. Y cuando multiplico una cantidad por 10, ¿qué hago? Se le un 0 a la derecha. Por lo tanto, ¿cuánto sería la respuesta? 16.000. ¿Cuánto? 16. Hasta ahí entendieron, por favor. Hablen. Sí, profesor. Siguiente problema, escuchen acá. Siguiente problema, escuchen. Me dicen acá, en una fiesta el mozo observa. En una fiesta el mozo observa que con los 12/35 del volumen de una botella, ¿está bien? Con 12/35 del volumen de una botella de licor, llena las 3/4 partes de una copa. En el bar solo hay 7 botellas y él debe repartir 35 copas llenas. ¿Cuántas botellas le falta para cumplir su labor? Vamos a ver. Me está diciendo, en una fiesta el mozo observa que los 12/35 del volumen de una botella de licor llena 3/4 de una copa. Entonces no me hago problema. Digo 12/35, o sea, quiere decir que 12/35 de qué? De la botella
es equivalente a ¿cuánto? A 3/4 de qué? De una copa. ¿Está bien o no? Eso es lo que me está diciendo. Dice, con 12/35 de una botella de licor llena las 3/4 partes de una copa. Hey, hasta ahí, ¿de acuerdo o no? Dice, a ver, veamos acá. Entonces, la persona, ¿cuántas copas requiere? Dice, en el bar solamente tiene 7 botellas y él debe compartir ¿cuánto? 35 copas llenas. Entonces, ¿cuánto necesita él? A ver, le pregunto, ¿qué haría yo ahí? No es cierto que digo acá primero 3 y 3 se va y quedó ¿cuánto? 4. Él pasó para acá y quedaría 4. 16/35 de la botella es equivalente a una copa. ¿Está bien o no? Yo quiero 35 copas. ¿Está bien? Quiero 35 copas. Entonces, ¿qué hago yo? Si una copa es esto, ¿cuántas copas quiero yo? 35. Entonces, yo todo esto que hago, lo multiplico por ¿cuánto? Por 35. Porque yo quiero 35 copas. Entonces, si multiplico a él por 35, ¿cuánto quedaría? 16 botellas es igual a ¿qué? A 35 copas. Entonces, ¿cuántas botellas requiero yo para 35 copas? 16 botellas. Pero en el bar, ¿cuántas botellas tengo? Dice 7 copas. Entonces, ¿cuántas copas me faltan? Entonces digo, mira acá. Lo que me falta es igual simplemente a lo que yo requiero menos lo que yo tengo. Pero ¿cuánto es lo que yo requiero? 16 botellas. ¿Cuántas botellas me dicen como dato que tengo? 7. Entonces, ¿cuánto es lo que me falta? 9. Y es esto. El problema es si habla. Lo voy a repetir una vez, pero no vas a entender siempre y cuando tus compañeros siguen hablando. ¿Me entienden o no? Bien, ahora vamos a ver acá. Hey, gringo, escucha. Me dice el problema así. Léelo a ver tu fuerte el problema. Léelo. Ya. En una fiesta hermoso observa que con los 12/35 del volumen de una botella de licor llenan las 3/4 partes de una copa. Ahí, esta es una botella. Yo quiero llenar 3/4 partes de esta copa. ¿Cuánto requiero? ¿Toda la botella? No. Me está diciendo con cuánto. Con 12/35 de él. Puedo llenar, correcto, de licor. Puedo llenar, ¿qué cosa? 3/4 de esta copa. O sea, quiere decir que 12/35 de la botella es igual a 3/4 de esta copa. Entonces simplemente simplifico y me quedaría ¿qué cosa? Que simplemente una copa es equivalente a 16/35 de la botella. Profe, ¿cómo lo hallo? Simplifiqué tercia y este 4 que está acá, ¿cómo pasa para acá? Multiplicando, aquí quedó 4. Entonces quedó 16/35 de una botella es equivalente a una copa. Pero ¿cuántas copas yo requiero según el problema? 35 copas. Entonces yo no quiero una copa, quiero 35. Para que esto se convierta en 35, ¿por cuánto le debo multiplicar? 35. Y si yo multiplico a él por 35, ¿a él también lo debo multiplicar por 35 o no? Mira, cuando llega él a multiplicar a él, ¿no es cierto que 35 tengo arriba y 35 tengo abajo o no? ¿Se va o no? Y me queda que 16 botellas es equivalente a ¿cuánto? A 35 copas. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo quiero llenar 35 copas, ¿cuántas botellas tengo que tener? 16. Pero según el problema, ¿cuántas botellas tengo? 7. Entonces, ¿cuánto me falta? 16 menos 7, ¿cuánto es? 9 botellas. Es esto. Porque el problema es simple. Y este es problema de examen de ustedes, sí. Es problema de examen de ustedes. ¿Me entiendes, amigo? Siguiente problema, ¿qué es lo que dice? Escucha. Tengo para repartir entre mis amigos 6.000 soles. Cuando dice tengo, ¿de quién está hablando? De yo. ¿Me entienden? Cuando dice tengo, estoy hablando de yo. Tengo para repartir entre mis amigos 6.000 soles.
A Jorge y a Luis le doy los 2 décimos y los 3/5 de lo que tengo, respectivamente. ¿Ya? Los 2 décimos y los 3/5 de lo que tengo. Dice, respectivamente. De lo que me queda le doy a Beatriz los 2 tercios y del nuevo resto le doy la mitad a Pedro. ¿Me entienden o no? Dice, y la otra parte me quedo yo. Si lo que me he quedado representa la mitad de los 5 séptimos partes de lo que le debo a Oscar, ¿cuánto le debo? Parece difícil, ¿no es cierto? Bueno, bien, ahora sí. Tú, Chinita, lee, falta el problema. Tengo para repartir entre mis amigos 6.000 soles. A Jorge y a Luis le doy 2 décimos y 3/5 de lo que tengo. O sea, a él le doy 2 décimos y a él le doy ¿cuánto? 3/5 de lo que tengo. Pero ¿cuánto es lo que tengo yo? 6.000. Entonces le doy 2 décimos de 6.000 y a él le doy 3/5 de ¿cuánto? De 6.000. ¿Hasta ahí de acuerdo o no? Entonces, hasta ahorita, ¿cuánto he repartido? ¿Puedo saber o no? Claro, porque mira acá, yo digo ya. Entonces, ¿cuánto le di a él? ¿Cómo se llama él? Jorge, ¿cuánto le di? Lee bien, por favor, lee bien. Quería 1.200. Abre bien tu boca. Veamos acá, ¿cómo hago yo? Mira acá, digo quinta. ¿Cuánto quedó? Acá quedó 12. 1.200 son. 1.200 por 3, ¿cuánto es? 3.600. ¿Cuánto es? 3.000 ¿qué? 600. 3.600 le doy a quién? A Luis. Hasta ahorita, ¿cuánto he repartido yo? 4.800. Si yo tenía 6.000 y he repartido 4.800, ¿cuánto me está quedando? ¿Cuánto me está quedando? ¿Cuánto me está quedando? 1.200. ¿Hasta ahí de acuerdo o no? Pero ahora, ¿qué más dice? De lo que me queda, le doy a Beatriz los 2 tercios y del nuevo. Ya, espérate. De lo que me queda, ¿cuánto es lo que me quedó? Correcto. Ahí le está quedando a él, le está quedando 1.200. A Beatriz, ¿cuánto le da? 2 tercios. Le da 2 tercios de ¿cuánto? De 1.000, ¿qué cosa? 200. 2 tercios de 1.200. ¿Está bien o no? Entonces, ¿cuánto le he dado a Beatriz? Dímelo. 400 acá quedó. Y 400 por 2, ¿cuánto es? 800. ¿Hasta ahí de acuerdo o no? Bien, ahora dice. Y del nuevo resto, la mitad le doy a Pedro. A ver, del nuevo resto la mitad le doy a Pedro, pero no. Hasta ahorita, ¿cuánto es esto? 4.800. 4.800 más 800, ¿cuánto es? 5.600. Si son 5.600, ¿cuánto me estaría quedando? 400. La mitad le doy a Pedro. O sea, la mitad de 400 le doy a Pedro. Entonces quiere decir que a Pedro, ¿cuánto le di? 200. Entonces, ¿cuánto me está quedando? 200. Sigue. Y la otra me la quedo yo. O sea, me quedo con ¿cuánto? Yo me quedo. ¿Cuánto le queda entonces? 200. Ya, sigue. Si lo que me ha quedado representa la mitad de las 5 séptimas partes de lo que le debo a Oscar, ¿cuánto le debo? Entonces lo que me queda es 200, pero esto representa, significa que es igual. ¿Es igual a quién? Repítelo. A la mitad de los 5 tercios. A la mitad de, ¿qué significa de? Multiplicación. De los 5 tercios de qué? 5 séptimos. No es 3/5. No. La mitad de los 5 séptimos sigue De lo que debo a Oscar. lo que le debo a Oscar. O sea, simplemente de lo que le debo a Oscar. Oye, no sé si me entendieron ahí. Bien, entonces, ¿cómo quería esto? Quinta y quinta, quedaría ¿cuánto? Bla. ¿Cuánto? 40. ¿Sí o no? Quedaría 40. ¿Esto cuánto me quedó? 14. 14 por 40, ¿cuánto sería?
560. 14 por 40 es 500, ¿qué? 60, correcto. Entonces quiere decir que lo que le debo a Oscar, ¿cuánto sería? 500, ¿qué? 60. Oye, el problema es simple y recontra fácil. ¿Está bien o no? Ahí yo veo que la chinita ya hace su cabeza así, que no entiende. Yo No, te no había digo- entendido cuando dijo solamente ¿Cuál? de la pregunta, porque cuando usted había puesto mal, era ajá, exactamente, nada más dije. Ah, 5 séptimos, pero era ¿cuánto había puesto yo? 5 tercios. 5 tercios, pero era 5 séptimos lo que me había dicho, no lo había escuchado. Bien, si lo entendiste, ¿es tú difícil el problema? No. Más bien el problema ha sido recontra mecánico, ¿no? ¿Está bien o no? Porque me están dando acá cuánto es lo que yo tengo y cuánto es lo que estoy repartiendo. Bien, siguiente problema. A ver, díctalo tú mismo. Tú, chinita, ahora tú. Apúrate. Ya, léetalo tú. El triple del mayor de dos números dividido entre el menor da 5 por cociente y 3 de residuo. Ñaña, acá están los dos números. ¿Me entienden o no? Yo no sé quién es el mayor, entonces yo asumo acá que uno de ellos es mayor, entonces digo muy bien, alucina que A sea mayor que B. Entonces me dice, el triple del mayor, sigue. ¿Qué dice el triple del mayor? ¿Qué cosa, niña? De dos números dividido entre el menor. Ya, espérate, lo divido entre menor, hago la rayita y coloco acá el menor, entre B. Da 5 por cociente y 3 de residuo. Da 5 por cociente, ¿y cuánto da de residuo? 3. Tres. Sí. El cuádruplo del menor dividido entre el mayor. Ahora, el cuádruplo del menor, o sea, 4B dividido entre ¿qué? Entre el mayor, entre A. Sigue. Da 2 por cociente y 4 de residuo. Da 2 por cociente y 4 por residuo. Sigue. ¿Cuál es el número mayor? ¿Cuál es el número mayor? No me hago problema de acá. Tú sabes que cuando tengo división, ¿en qué me debo acordar? El algoritmo de la división. ¿Y qué me dice el algoritmo de la división? Simplemente, ¿qué cosa? Que dividendo es igual a ¿qué? A divisor por cociente más residuo. Nada más. Por lo tanto, ¿cómo quedaría todo esto de acá? A ver, yo no me hago problema. ¿Quién es dividendo? 3A. 3A. ¿Quién es divisor? B. B. ¿Quién es cociente? 5B. 5B más qué? Más 3. ¿Está bien o no? Ahora de acá, casi lo mismo. De acá, ¿qué voy a poner? Claro. 4B es equivalente a ¿cuánto? Dímelo. A 2A más B más 4. ¿Está bien o no? Bien. Ahora veamos acá. ¿Qué me piden allá? ¿Qué me piden allá? ¿Cuál es el número mayor? El número mayor. Oye, si me piden a mí A, me conviene despejar entonces B. Porque mira, yo me doy cuenta que acá B, ¿a qué debe ser igual? Pero antes de eso, todos estos que tienen. Mitad. Correcto. ¿Le saco o no le saco? Sí. Claro, le saco. Le saco la Entonces mía, digo, la mira mía. acá, quedaría entonces simplemente 2B es igual a ¿cuánto? Dímelo, dímelo, a A más B más 2. Este 2, ¿cómo pasa para acá? Entonces quiere decir que este B es igual a A más 2 sobre qué? Sobre 2. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Reemplazar. Reemplazar. Simplemente donde vea B voy a colocar ese valor. Acá tengo simplemente 3A es igual a 5 por, en vez de poner B, ¿qué voy a poner? A más 2 sobre cuánto, sobre 2. Y esto de acá más qué? Más 3. Oye, ¿te diste cuenta? Bien, yo no me hago problema acá y digo lo siguiente, 5A más 10 o no. ¿Sí o no? Quedó 5A, quedó acá 3A es igual a 5A más qué? Más 10 sobre cuánto? Sobre 2 más 3. A todo lo multiplico por cuánto? Por 2. ¿Está bien? A todo lo multiplico por 2. Si a todo lo multiplico por 2, ¿cómo quedó esta expresión? Dime rapidito. 6A. Correcto, niña. 6A es igual a cuánto. ¿Se fue o no? Sí, se fue. Ya, se fue. ¿Quedó cuánto? 5A más 10 más 6 o no.
¿Sí o no? Ahora este 5A, ¿cómo pasó para acá? Restando. Entonces, ¿A cuánto vale? 16. ¿Cuánto vale? 16. No sé si me entendieron, ya yo creo que es fácil, ¿no es cierto? Bien, siguiente problema. ¿Qué es lo que dice? Tú mismo, niña, tú mismo. Lo que dice Rosario, yo tengo el triple de la edad que tú tenías. Cuando yo tenía la edad que tú tienes. Pero cuando tú tengas la edad que yo tengo, nuestras edades sumarán 105 años. Allá la edad de Jorge y Rosario. Da como respuesta de sus edades actuales. Bien, ñañita, ahora te hago una pregunta. Cuando estaba leyendo el problema, ¿te diste cuenta que hubo un momento en que tu lengua se enredó o no? ¿Sí o no? Hubo un momento donde tú te aturdiste por la lectura misma y simplemente sí o no. Entonces, cuando tengas ese tipo de problema, ñañita, vas a aplicar la propiedad del dedo. ¿Qué significa eso? Vas a trabajar, simplemente primero ubicas a la persona que habla primero. ¿Está bien o no? Entonces yo digo, ¿quiénes están en el problema? ¿Quiénes participan en el problema? Jorge. ¿Y qué más? Rosario. Participa Jo y Ro. ¿Ya? Esto sería simplemente tenía, tiene, tendrá, o pasado, presente, futuro. ¿Manjas o no? Ahora sí, despacito dilo, despacito. Yo tengo el triple de Yo, edad ya, dile. que tú tenías. Ya. ¿Quién habla? Jorge. Entonces, como Jorge habla, dice yo tengo. Yo. Parto de acá. Yo tengo el triple de la edad que tú tenías. O sea, primer dato acá, segundo dato acá. Sigue. Sigue. Cuando yo tenía la edad que tú tienes. Cuando yo tenía la edad que tú tienes. O sea, acá va el primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato. Sigue. Pero cuando tú tengas la edad que yo tengo. Cuando tú tengas esto, lo que yo tengo. Cuando tú tengas, Rosario, lo que yo tengo. Sigue. Nuestras edades sumarán 105 O años. sea que estos dos de acá lo voy a sumar y va a salir ¿cuánto? 105 años. ¿Me entiendes? Bueno, bien. Una vez que hice ese trazo, me comienzo a trabajar bonito. Lo lees de nuevo, despacito, poco a poco, y lo vamos por te digo ya y te quedas. ¿Está bien? Comienza. Yo tengo el triple de la edad que tú tenías. Bien, o sea, esto es el triple de esto. O sea que si esto de acá es un triangulito, esto será 3 triangulitos. Figura abierta para meter algo ahí porque voy a buscar una caca. Sí. Cuando yo tenía la edad que tú tienes. O sea, cuando yo tenía la edad que tú tienes, si yo tengo un corazón, ¿y cuánto sería también tú? Un corazón. Cuando yo tenía la edad que tú tienes, sí. Pero cuando tú tengas la edad que yo tengo. Cuando tú tengas la edad que yo tengo, ¿yo cuánto tengo? 3 triangulitos. 3 triangulitos, sigue. Nuestras edades sumarán 105 años. Nuestras edades sumarán 105 años, ¿correcto o no? Nada más, bien, ahora te pregunto yo, cuando yo tengo un problema así, ¿se acuerdan que hicimos una propiedad? Simplemente, primera propiedad cuando hablamos de edades, la diferencia de edades siempre como es una constante. Si acá difieren en 5 años, ¿cuánto será la diferencia acá? 5. ¿Cuánto será la diferencia? 5. Si la diferencia hubiera sido 10, ¿cuánto será la diferencia acá? 10 y acá de 4, 10. Siempre la diferencia es una constante. Además, pasemos acá. Suponiendo que tengo la persona A y la persona B, suponiendo, mira acá. ¿Ya? Pasado, presente, futuro. Persona tiene 70, persona tiene 40. Te pregunto, hace 10 años, ¿cuánto tenía esta persona? 60. Y esta persona, 50. No, 30. Hasta ahí, ¿me entendieron? Bueno, hace 10 años. Te digo ahora, dentro de 10 años, ¿cuánto tendrá? 80 y ¿cuánto tendrá? 50. Te pregunto, ¿cuánto es la diferencia de edades? ¿Cuánto es la diferencia de edades? ¿Cuánto? 30. Y te resta bien, 30. Mínimo saber restar, 30. ¿Cuánto es la resta de edades acá? ¿Cuánto es la resta de edades? ¿Es una constante o no? Sí, es una constante. Ahora mira, si tú marchas acá, 60 más 40. Habla 100. ¿Cuánto es la suma de estos dos? 100. Entonces las sumen hasta como son. Iguales. Si yo sumo estos dos, ¿cuánto me da?
120. 120, la suma de esto cuánto es? 120. La suma en aspa es igual o no. Sí. Ahora mira, mancha acá. 110. 110, mira, mancha acá. 110 igual. Oye, ¿me entendieron o no? Siempre la suma en aspa como son. Igual. Como son iguales. ¿Me entendieron? Es el primer concepto. Ahora mira, observa ahí en el problema. Observen el problema. Observen el problema. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí? No es cierto que yo puedo decir, profesor, si sumo corazón más corazón, ¿cuánto sería? 2 corazoncitos, 2 corazoncitos, 2 corazoncitos. Debe ser igual a 4 triangulitos, ¿o no? Claro. La suma no. ¿Sí o no? Ahora, ¿ambos qué tienen? Ya. ¿Cuánto quedó? 1 y quedó 2. Entonces quedaría corazoncito es a triangulito como cuánto? No, quedó 2 y el 1 bajó como 2 es a 1. Entonces el problema ya fue. Porque simplemente digo, oye, ¿cuánto será esto? K y K. ¿Cuánto vale un corazón? 2K. ¿Cuánto vale un triangulito? 1K. ¿Cuánto vale un corazón? El triangulito que digo, 1K y el cuánto? 2K. ¿Cuánto vale? 1K. Bien, ahora te pregunto yo. Mira, ñañitos, ¿cuánto es la diferencia de él con él? K, 1K. Acá, 1K. Oye, mira, Maya, ¿cuánto es la diferencia de él con él? K, 1K. Oye, ¿cuánto debió ser la diferencia de acá? No seas mala. ¿Un K o no? ¿Y para que esta resta me dé un K? ¿Cuánto debe ser él? 4K. Correcto, 4K. Porque 4K menos 1K menos 3K, ¿cuánto me da? 1K. Pero me está diciendo que la suma de ellos, ¿cuánto es? 105. ¿El problema ya fue o no? Hablen. Sí. Porque ahora digo 7K es igual a ¿cuánto? A 105. ¿Cuánto vale K? Di 15, ñaña, di 15. 15. ¿Está bien o no? Si K vale 15, ¿cuál es la pregunta que me hacen a mí? Ayer le da de Jorge Lozario. ¿Allá le dan de qué? De Jorge Lozario, pero dar la respuesta allá vale. Actualmente, ¿cuánto tiene Jorge? 3 por K. ¿Cuánto tiene Rosario? 2 por K. Me dice, allá le da de Jorge. ¿Cuánto sería? 3 por 15, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 35, 45. 45. Claro, 45. ¿Y cuál es la edad de Rosario? 30. ¿Cuánto es? 30. Correcto. Me piden allá la presentación. ¿Qué te piden? ¿La suma de ambos? Data como respuesta sus edades actuales. Sus edades actuales. Entonces, sus edades actuales son estos. Son 2 respuestas. ¿Comprendes o no? Bien, ahora hasta ahí no sé si me entendieron. Oye, creo que no es difícil, de verdad. Si no le entiendes, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Claro, como dijo la ñaña, mátate, ¿no? Siguiente problema, niña. Sigue, niña, por favor. Al dividir dos números entre sí, obtengo 3 de cociente y 9 de residuo. Ya, niña. Oye, ¿te acuerdas de esto o no? ¿Se acuerdan de esto o no? Sí. A dividir dos números entre sí. ¿Qué significa eso? Que voy a agarrar A y lo voy a dividir entre B. ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Dime. 3 de cociente y 9 de residuo. Obtengo 3 de cociente y 9 de residuo. ¿Me entendieron o no? Oye, el problema es así. ¿Qué número es? ¿Qué número es? 11. El problema 11 dice así: al dividir dos números entre sí, o sea, entre ellos, se obtiene 3 de cociente y 9 de residuo. Si aumento en 300 unidades al número menor y lo divido entre ¿qué? Entre el anterior dividendo. Entre el anterior dividendo. Entre el anterior dividendo, o sea, entre el mayor. ¿Me entienden o no? El cociente disminuiría en 1 unidad y el resto sería 72. O sea, lo que me está diciendo el problema es qué cosa. Si al menor le aumento ¿cuánto? ¿Cuánto le aumento al menor? 300 unidades. O sea, sería B más 300. Y lo divido entre el anterior, ¿qué cosa? Anterior, ¿qué? Dividendo. ¿Quién es el dividendo? A. Y lo divido entre ¿qué? Entre A. ¿Está bien o no? ¿Se obtiene cuánto?
se obtiene ¿cuánto? Dividiendo, el cociente disminuiría en 1. ¿Cuánto sería el cociente? Si acá fue 3, ¿cuánto sería acá? 2. El cociente disminuiría en 1, sería 2. Y el resto será 72. O sea, todo esto vale 72. Bueno, ese es todo el problema. Creo que de acá todo el mundo me entendió. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Simplemente digo que A es igual a ¿cuánto? Dime rápido. 3 veces que B más 9. Y también voy a decir qué cosa, que B más que más 300 debe ser igual a que a 2A más que más 72. Bien. Ahora, ¿qué hago yo? Siempre me piden a mí allá, niña. ¿Qué me piden a mí allá? Los dos números. Ambos. Correcto, entonces simplemente lo puedo trabajar de varias maneras. Entonces digo, mira, yo no me hago problema porque al toque digo que en vez de A voy a colocar esto, o simplemente, ¿no? Lo que puedo hacer también acá es multiplicarle por ¿cuánto? Por 2. Sí. ¿Sí o no? Si lo multiplico por 2 a todo esto de acá, quedaría simplemente 2A. ¿Sí o no? Quedaría 6B y quedaría 18. Entonces 2A, ¿a qué es igual? A 6B más 18 o no. ¿Me entienden o no? Si lo multiplico por 2, quedaría entonces que 2A es igual a 6B más 18. Entonces lo reemplazo. En vez de poner 2A, coloco esto y acá. Entonces quedaría ¿cuánto? B más que más 300 es igual a ¿cuánto? A 6B más 18 más 72. Si te das cuenta esto, ¿cuánto quedó? 90 o me equivoco. Ese 90 pasa a estar a 300. ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto? 210. Ahora, 210 ¿a qué es igual? Pasa acá, sería 5B. Entonces, ¿cuánto vale B? 22. Divídelo. ¿Ya? ¿Cuánto vale? 40 o 50. 42. 42. Entonces B vale 42. Oye, si B vale 42, ¿puedo hallar el valor de A o no? ¿Está bien o no? Entonces digo reemplazando. Acá digo simplemente reemplazando. Simplemente, ¿cuánto vale B? 42. Sabemos que A es igual a 3 veces ¿qué cosa? B. Pero B, ¿cuánto vale? 42 más 9. ¿Cuánto quedaría A entonces? 135. A ver, 126 más 9. 126 más 9. 135. Correcto. Ahí están los valores de A y B. Sería, uno sería 135 y otro sería ¿cuánto? 42. ¿Está bien o no? ¿Entendieron o no? ¿Ya han entendido cómo lo hice? Bien, ya, si no encontrar la respuesta ahí, ustedes que las aparatas me la han dado, ya es cuestión de ustedes. Hay dos cosas, creerme o no creerme. Si no me crees, es tu vida también. Creo que te lo he explicado bien. ¿Está bien o no? Te lo he explicado bien. Bien, ahora sí, miren acá, siguiente problema. ¿Qué es lo que dice? Ñaña, léelo por favor. Te piden la suma. Ah, la suma de ellos. Me dicen cada uno de ellos, te piden la suma, ñaña. Sería 135 más 42. ¿Cuánto sería todo esto? ¿100 cuánto? 77. ¿Hay o no hay? Entonces, porque dicen que no hay respuesta, ñaña. Ya, se callan todos. ¡Ey! Siguiente problema, sigue niña. La suma es 2. Te piden la suma, ñaña, te piden la suma. A ver, se callan. Hablan, ñaña. Al comprar 11 cuadernos y 9 lapiceros, gasté 910 soles. Si hubiera comprado 9 cuadernos y 11 lapiceros, habría gastado 890. ¿Cuál es el costo de 2 cuadernos y 3 lapiceros? Bien, entonces, ¿qué hago yo? Este sistema de ecuaciones. Cuando tengo sistema de ecuaciones, puedo hacerlo simplemente por sustitución
o simplemente tratando de que por reducción. O sea, ya hay dos formas que puedo hallar. Pero para hacer reducción, ¿cómo deben ser esos términos? Iguales. ¿A quién quieres reducir? ¿Quién quieres que se vaya? ¿Quién quieres hallar? Dependiendo. Como me piden hallar cuadernos y qué, y libros, entonces cualquiera de los dos. Entonces, ¿cuál quieres tú? ¿Con quién quieres trabajar? Cuadernos. Ya, a ver, si trabajamos con cuadernos, entonces quiero que se vaya cuadernos. Como acá es 11, entonces a todo esto lo multiplico por cuánto? Por 11. Y como acá es 9, a todo esto lo multiplico por cuánto? Por 9. ¿Está bien o no? Entonces, ahora, ¿cómo quedaría acá todo esto? Dímelo. 99, 6. Sigue. 81. Correcto. Díctame, por favor, 81L es igual a cuánto. Algo, por favor, rápido. 8190. ¿Cuánto? 8190. 8190. ¿Es correcto lo que dice compañero? 8190. Ahora, lo mismo hacemos acá. Dime, ¿cuánto me dio acá? Multiplica 11 por 9 por 9. Ah, tenía años, claro. 99, ya, sigue. 132. 11 por 11, 132 o 121. 121. Ayúdame, papá, ayúdame, no lo malogres. 121, y esto es igual a cuánto? 9790. 9790. ¿Correcto o no? Bien, ahora veamos, ¿qué me conviene hacer a ambas ecuaciones? ¿Sumar, restar, multiplicar o qué le voy a hacer? Claro, restar porque quiero que uno de ellos que se vaya. ¿Y ambos tienen el mismo signo o no? Sí. ¿Y cómo puedo hacer para que se vayan si tienen el mismo signo? Restar. Entonces, si yo lo resto, trabajo con ellos dos, entonces, ¿quién ya fue? No es cierto que ya fue y digo, ya. Ahora digo, mira, lo voy a restar en este sentido. De abajo para arriba. Digo 121 menos 81. ¿Cuánto es? 40. Ahora veamos. El menos el. 1400. ¿Cuánto? 1400. 1400, correcto. 1600. 1600. Entonces te pregunto, ya. ¿Cuánto vale el libro? 40. Si ya sé cuánto vale un libro, ¿puedo saber cuánto vale un cuaderno o no? Sí, entonces veamos, simplemente lo que hago es reemplazar. Si yo lo reemplazo, entonces, ¿cómo quedaría toda la expresión? A ver, veamos acá, reemplazando, a ver cómo quedaría. El libro, ya sé. ¿Dónde lo reemplazo? Arriba o abajo, como tú quieras. Entonces yo digo, 11 cuadernos más 9 ¿qué? Libros. ¿Pero cuánto vale un libro? 40. Entonces lo reemplazo. Escucha que estoy reemplazando. Entonces ahora dime, esta nota ¿cuánto me debe dar? ¿Cuánto me debe dar? 910. Ahora dime, ¿cuánto me quedó todo esto? 360. ¿Cómo pasa para el otro lado? Restando. Entonces 960 entre ¿cuánto? 360, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Está bien o no? ¿Cuánto me daría de eso? 550. Si toda esta nota de acá es 550, ahora dime tú, ya, ¿cuánto vale el cuaderno? ¿Cuánto vale? 50. Ahora, ¿cuál es la pregunta que me hacen a mí? ¿Cuál es el costo de los cuadernos y de lapiceros? ¿Cuál es el costo de cuánto niños? Dos cuadernos y 3 lapiceros. Entonces, dos cuadernos, 2 por 50. ¿Y qué? Y 3 lapiceros. ¿Cómo sería? ¿3 lapiceros o 3 libros? ¡Lapiceros! O sea, ¿cuánto sería 3 por cuánto? Por 40. ¿Cuánto me quedaría todo eso? 220. ¿Cuánto? 220. Todo sale 220, correcto. Y esa es la respuesta. ¿Está bien? O sea, el problema no es difícil. ¿Está bien? Último problema. A ver, dígame el último problema. En un barco viajaban 200 personas. Un barco viajaba ¿cuánto? 200 personas. Sigue. Se observa que de los sobrevivientes, un séptimo son casadas.
¿Ya? 3/5 son colombianos y 1/3 son marineros. ¿Cuántos murieron? Bien, el problema está acá. Digo, sobrevivientes más lo que murieron me debe dar la cantidad de personas que viajaron. ¿Cuántas personas viajaron? 200 personas. Pero ahora se sabe que de los sobrevivientes, ¿qué sucede de los sobrevivientes? Un séptimo son casados. Si dice un séptimo son casados, entiende que entonces quiere decir que los sobrevivientes son múltiplos de 7. Son divisibles por 7. Porque se supone que si dice la séptima parte son ¿qué cosa? Casados. ¿Entre cuánto es dividido los sobrevivientes? Entre 7. Entonces quiere decir que es divisible por 7, porque ni fregando me va a salir un sobreviviente por la mitad. ¿No es cierto? Debe ser una cantidad que es claro. Ahora sigue. 3/5 son colombianos. 3/5 son colombianos. También es divisible por qué? ¿Por cuánto? ¿Por 3 o por 5? Claro, siempre es divisible por el denominador, por el que le divide. ¿Está bien o no? Entonces es divisible por 5. Sigue. Y 1/3 son marineros. 1/3 son marineros. Es divisible por cuánto? Por 3. Entonces, propiedad. Si un número es múltiplo de 7, de 5 y de 3, ¿será múltiplo de quién? Mínimo. Del mínimo común múltiplo de esos números. Entonces, ¿cuánto vale el mínimo común múltiplo de esos números? 105, ¿sí o no? Pero si es múltiplo de 105, entonces debe ser ¿cuánto? ¿Cuánto debe ser? 105, ¿qué? K. Entonces, en vez de poner sobreviviente, ¿qué voy a colocar yo? 105K. Más lo que murieron me debe dar 200. Entonces te pregunto, yo debo darle valores acá. ¿Qué valor le doy acá? 1. 1. ¿Podría darle valor de 2? Vuela. No, claro, pasó a almas que había, no podía ser, ¿sí? Vuela, Pues vuela. simplemente, ¿qué cosa sería esto? 1. Entonces, ¿cuántos sobrevivientes hay? 105. ¿Cuánto le falta a 105 para hacer 200? 95. Entonces, ¿cuántos murieron entonces? 95. Y eso es todo, María. Eso es todo.